Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Le damos las gracias en primer lugar por dejarnos ser parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires de esta instancia de formación en el marco de la Ley 15276, en la cual trataremos de darles algunos lineamientos generales sobre la etapa de control dentro del ciclo de política pública y cómo el Tribunal de Cuentas realiza un aporte al desarrollo sostenible y la cuestión ambiental. Bueno, en primer lugar, algunas generalidades sobre el abordaje de los temas ambientales. Sabemos que los temas ambientales son en sí mismos complejos, multicausales, implican cuestiones globales, como puede ser el cambio climático, como cuestiones bien locales y territoriales. Además, la ciudadanía, en tanto el ambiente bien colectivo y vinculado con el derecho a la salud, con el acceso a una calidad de vida y demás, presenta constantes y por suerte crecientes demandas de la ciudadanía de gozar de un ambiente sano y el reconocimiento de sus derechos. Esta presión ciudadana, a su vez, redunda en que los temas ambientales están crecientemente más presentes en la agenda pública, y en esta agenda pública, uno de los actores centrales en la resolución de los temas ambientales, si bien no el único, porque interactúan muchos actores sociales, es el Estado, generando políticas públicas para el desarrollo sostenible, siendo estas un factor clave. Políticas públicas que además no se realizan solo internamente desde el Estado, sino que es creciente el abordaje participativo y considerando las visiones de los distintos actores que intervienen en los temas ambientales. El rol central de los organismos de control, que históricamente ha estado quizás enfocado en cuestiones más de legalidad, financieras, presupuestarias, comienza a ser paulatinamente más importante en el abordaje de los resultados, del análisis de las políticas públicas, en particular en temas ambientales, ¿no? En particular, el Tribunal de Cuentas ha adoptado el enfoque de las auditorías de desempeño u operacionales, el nombre que se quiera adoptar, que lo que buscan es analizar, evaluar las políticas públicas para formular, en definitiva, recomendaciones que permitan que las mismas cumplan sus objetivos de forma más eficaz y eficiente, generando además, con este análisis, esta evaluación que se realiza sobre un proceso, sobre una política, sobre un área de un organismo público con competencias ambientales, generando mejoras y a su vez mayor información y conocimiento de la ciudadanía a través de la emisión de informes en donde se desarrolla, se consignan todos los hallazgos de una auditoría, esto es, todo lo que se releva de una política pública, todas las oportunidades de mejora y las recomendaciones sobre la misma. De esta forma, desde este rol y con esta misión, el Tribunal de Cuentas de la provincia tiene la misión, apunta a ser un actor importante en la cuestión del desarrollo sostenible, tratando de abordar la mejora de la política pública sobre el Estado provincial y municipal, de manera tal que las cuestiones ambientales se abordan integralmente con los temas sociales y económicos, o sea, la visión del desarrollo sostenible. ¿Qué puede ser objeto de control externo, de un organismo de control externo, como es el Tribunal de Cuentas? Bueno, podemos identificar tres grandes grupos de cuestiones. La que está primera y la que realmente es prioritaria son las políticas públicas ambientales, estrictamente ambientales, como puede desarrollar el Ministerio de Ambiente, o políticas públicas sectoriales con contenido ambiental. Esto es la transversalidad de los temas ambientales, hace que cualquier política pública que se vincule, por ejemplo, con la actividad productiva, el agro, la minería o la cuestión de recurso hídrico, tenga un contenido ambiental, con lo cual puede ser objeto de una auditoría que hay contenido ambiental. Subsidiariamente o en forma secundaria, una auditoría ambiental también podría recaer sobre actividad estatal que tiene impacto ambiental en sí mismo, como podría ser la construcción de infraestructura, la obra pública, la provisión de servicios públicos, o incluso la gestión ambiental interna del Estado, en tanto actor productivo, digamos, la gestión administrativa tiene un impacto en sí mismo, el consumo de recursos, la generación de fluentes, de residuos, con lo cual también podría ser objeto de auditoría. Sin embargo, como decía, como anticipaba recién, el objeto central, lo que realmente tiene gran capacidad de modificar la realidad, son las políticas públicas que se abordan sobre una problemática determinada, que desarrollan una solución, unos objetivos, unas acciones y que tienen unos resultados y un impacto sobre esa problemática, con lo cual ese es el objeto central de las auditorías de desempeño que realiza el Tribunal de Cuentas. Para traerles una definición que es un poco rimbombante, pero en realidad lo podemos dar con otras palabras, una auditoría ambiental realizada desde un ámbito gubernamental, de un organismo de control público, pero control externo, es un examen objetivo, imparcial, realizado con criterio profesional, con criterio técnico,
enfocado principalmente sobre la gestión de las políticas públicas ambientales, que puede ser realizada sobre un solo organismo o sobre más de uno en caso de políticas públicas transversales, la cual se va a enfocar sobre distintos aspectos de esa política pública. Puede ser sobre la formulación, sobre la ejecución, sobre una política en general, sobre un plan sectorial, sobre alguna meta específica. Eso es variable y precisamente se define en el desarrollo de la misma auditoría, naturalmente tomando criterios regulatorios y criterios de desarrollo sostenible, tratando de que la política pública tenga, en definitiva, un objeto de mejora en el ambiente. ¿Cuál es la misión del Tribunal de Cuentas haciendo auditorías ambientales? Bueno, indudablemente lo primero y que no tenemos que perder el foco es mejorar el ambiente. Que el rol, que lo que todos hacemos día a día redunde, termine en una mejora en el ambiente y en la calidad de vida de la ciudadanía. Ya siendo con el impacto más directo de lo que hace el tribunal es agregar valor a la gestión pública, digamos, mejorar la política pública, tratando de que desde una visión imparcial, objetiva y externa al accionar cotidiano del gestor, podamos encontrar oportunidades de mejora. Todo es perfectible, el ojo del auditor viene sin conocer más del objeto mismo de trabajo que el propio gestor, eso lo sabemos y siempre lo aclaramos, pero sí con una visión externa y sustentada en criterios técnicos, está la oportunidad de generar observaciones, oportunidades de mejora, desvíos entre lo que está sucediendo y lo que debería ser un programa, un plan, una política, y ahí formular recomendaciones. Recomendaciones que van a intentar impulsar una actuación preventiva y proactiva de los gobiernos. Es, el gobierno está generando una política pública, la política pública en sí mismo lleva implícito la mejora continua, la retroalimentación. Bueno, una auditoría externa pretende movilizar esa retroalimentación, pretende acercar observaciones y oportunidades de mejora para que la política mejore y tenga mejores resultados. Además, como decíamos recién al principio, siempre un efecto muy deseado de estas auditorías es generar información valiosa sobre políticas ambientales, de modo que eso redunde en un mayor conocimiento de la ciudadanía de las políticas públicas, de los temas ambientales y cómo están los problemas. Las auditorías ambientales dentro del Tribunal de Cuentas las enfocamos, y lo podrán ver en el material de estudio, que hay varios enfoques de auditoría. En el tribunal las enfocamos principalmente con un enfoque de desempeño. Esto implica la realización de 4 etapas que se pueden desarrollar en 5, considerando la fase previa, que es la planificación institucional. Esto es, elegir en base a una serie de criterios técnicos y en base a un proceso de toma de decisión, cuáles son los objetos de auditoría, cuáles son las políticas públicas o los organismos o los planes que podrán ser en el corto, mediano y largo plazo objeto de auditoría. Y ya las 4 etapas son el desarrollo en sí de una auditoría sobre un objeto, que siempre comienza con una etapa de relevamiento, de conocimiento del objeto auditado, y en donde se planifica lo que se va a hacer en la siguiente etapa, que es la ejecución, el examen. Esto es, una vez acotado el alcance de la auditoría, una vez conocido el objeto de la auditoría y en constante interrelación con el organismo o los organismos auditados, hay una fase de ejecución donde vamos a conseguir evidencia de los resultados de esa política pública, lo vamos a contrastar con criterios y vamos a tratar de identificar oportunidades de mejora que vamos a plasmar en un informe de auditoría que va a tener recomendaciones. Esa es la parte central, en definitiva, del trabajo que termina siendo, bueno, ¿en qué puede mejorar esta política pública para que tenga mejores resultados, más eficaces, más eficientes? Esas recomendaciones pueden o no, idealmente deberían serlo, tomadas por el organismo auditado, y en una fase posterior, que tiene siempre una separación temporal, vamos a abrir una mini auditoría, por así decirlo, en donde vamos a consultar al organismo auditado cuáles han sido las medidas adoptadas de ese grupo de recomendaciones, qué impacto han tenido, si han servido, si no han servido, qué ha sucedido en definitiva con las recomendaciones propuestas y cómo se han implementado. Bueno, algunas cuestiones, pasando en limpio entonces lo que decía recién sobre el enfoque de auditoría ambiental. El tribunal les decía, plasmamos la auditoría ambiental con un enfoque de auditoría de desempeño, en donde el producto central de nuestro trabajo es un informe final que contiene observaciones. También resaltamos las cuestiones positivas, las buenas prácticas, de modo de poder compartir entre auditoría y auditoría hallazgos positivos que puedan ser incluso fruto de objeto de recomendación para otro organismo, y plasmamos recomendaciones y conclusiones generales. Hay que tener presente que en las auditorías ambientales que actualmente desarrolla el tribunal no hay un fallo, no hay un juzgamiento, no hay aplicación de ningún tipo de sanción, sino que son recomendaciones
de mejora de la política pública. Es decir, apunta a ser una herramienta de mejora en base a un dictamen técnico. ¿Sí? La última etapa, como les decía recién, es en definitiva decir, bueno, lo que estamos proponiendo, en base a este trabajo hecho, cómo ha impactado en esa política pública, ha sido implementado o no y qué resultados ha tenido. Un tema central que cuando hablamos de auditoría hay que tener presente son los criterios, es decir, vamos a auditar una política pública, un programa, un plan, ¿contra qué lo contrastamos para ver si se podría hacer mejor? Bueno, esos son los criterios de auditoría. Es, por decirlo con otras palabras, la situación que debería ser en este tema, en esta cuestión, y para construirlos, el equipo auditor se nutre de diversas fuentes. Naturalmente, lo que uno primero apunta es la misma política pública, el mismo plan, cuando ha sido formulado con objetivos, con metas de seguimiento, tenemos indicadores claros de cómo debería ser esa política y podemos contrastar cómo está haciendo en la práctica. Pero además vamos a tomar fuentes externas, vamos a tomar normativa provincial, municipal, nacional, vamos a tomar normativa internacional, vamos a dar buenas prácticas en el tema que se trate, podemos consultar a la academia, otras experiencias de auditoría de otros organismos de control de otras provincias o de la nación, con lo cual podemos tomar criterios de distintas fuentes para tratar de evaluar la política objeto de auditoría. Una vez definidos los criterios, en esta etapa de planificación, también, una vez conocido el objeto, parte central del trabajo de auditoría es definir, bueno, cómo vamos a recolectar evidencia para poder fundar nuestras observaciones y, en definitiva, luego generar recomendaciones. Ahí vamos a aplicar procedimientos de auditoría, que ahí también el espectro es bastante alto. Normalmente, y lo más habitual, es el intercambio de información documental, cuestionarios que se realizan con los auditados, entrevistas con altos funcionarios, con funcionarios medios y con funcionarios operativos, listas de control, puede haber muestreo, eventualmente podría haber mediciones de campo según los recursos disponibles, así hacemos visitas de campo para conocer las problemáticas ambientales de primera mano, pero bueno, la gama es amplia, según el objeto de auditoría también varía cómo se realiza esta recolección de evidencia. Para ir cerrando un poco, la idea es contarles acá algunas experiencias de auditorías ambientales realizadas. Tengamos en cuenta que el área de auditoría ambiental y el tribunal trabajando con este enfoque lleva algunos años, o sea, estamos creciendo como comunidad y como área con la idea de que las auditorías tengan un peso y generen una modificación de las políticas públicas ambientales. Esta es la primera experiencia piloto que se realizó, que recayó sobre la problemática de los pasivos ambientales mineros, es decir, qué sucede con la minería una vez que el proyecto cerró y se terminó la explotación minera, qué pasa con el ambiente que queda. En este caso, como les decía hoy, los auditados fueron dos, el entonces OPDS y la Dirección Provincial de Minería, y además tomamos un caso testigo con el municipio de Tandil, que es emblemático en esta materia. Una auditoría que fue un poco un punto de inflexión por la relevancia de la temática y la transversalidad. Fue una auditoría que realizamos sobre la implementación de la Agenda 2030 y los ODS dentro de nuestra provincia de Buenos Aires. Cómo la provincia internalizó la Agenda 2030 como herramienta de gestión. En este caso, auditamos al Ministerio de Jefatura de Gabinete como centro de gobierno y tomamos un caso testigo de una meta en particular con el entonces Ministerio de Agroindustria. Luego realizamos una auditoría sobre un programa específico del COMIREC, del Comité de Cuenca Río Reconquista. El programa se abocaba a la readecuación de industrias radicadas en la cuenca. En ese caso, auditamos al COMIREC, pero por la particularidad del organismo también interactuamos con el ex OPDS, el actual ministerio, y con la Autoridad del Agua. Con el OPDS, actual ministerio, hicimos una auditoría sobre el sistema de áreas naturales protegidas, que fue muy, muy rica, muy interesante, de la cual también les vamos a dejar como material de estudio el informe de auditoría. La última auditoría realizada es una continuidad de la anterior sobre pasivos ambientales mineros, ya más enfocada en aspectos de gobernanza, preventivos y correctivos de pasivos, sobre la actual OPDS y la Subsecretaría de Minería, en donde tuvimos además la oportunidad de hacer un reglamento bastante extensivo con una muestra grande de municipios y con medidas que se llevan a cabo desde el nivel municipal. También el Tribunal de Cuentas realiza auditorías colaborativas con organismos nacionales en el marco de la Red Federal de Control Público. En este caso auditamos algunos municipios en el marco del programa de ciudades sustentables, donde había transferencias nacionales para la incorporación de instancias de reciclado, de separación de residuos,
tuvimos la oportunidad de auditar algunos municipios. Ya por ir cerrando, vuelvo a lo que decía recién, el punto de inflexión que fue la auditoría de ODS y Agenda 2030, y esto porque consideramos que la Agenda 2030 como herramienta de gestión y como herramienta de desarrollo sostenible, precisamente integra en las políticas públicas los aspectos sociales, económicos, ambientales, de modo que, si bien la auditoría ambiental recepta la visión de desarrollo, todas las auditorías de desempeño que realiza el tribunal tienen esta visión de desarrollo sostenible aplicado a las políticas públicas. Acá un poco uno de los logros que ha tenido esa auditoría que comentábamos, que el año siguiente a la realización de la auditoría, el gobierno de la provincia, de algún modo, comenzó la implementación de la Agenda 2030 a partir del dictado del decreto que está ahí. ¿Qué desafíos tiene la auditoría ambiental? Bueno, claramente es seguir difundiendo, instalando en la ciudadanía el valor del control para la mejor realización de políticas públicas ambientales. Un gran desafío es aumentar, y este curso sin duda aporta, aumentar la interrelación con los gestores, que son en definitiva los que tienen la responsabilidad central sobre las problemáticas ambientales, los gestores de política pública, quienes las piensan, las diseñan, las ejecutan. Bueno, el control es una instancia más en ese ciclo de política pública, entonces aumentar la interrelación a través de las auditorías, que es nuestro mecanismo de diálogo, es indudablemente el gran desafío, y lo que viene de la mano de esta realización de auditorías es aumentar el cúmulo de información disponible sobre las políticas públicas ambientales provinciales y municipales. Acá unas definiciones que vienen del organismo internacional que nuclea a los entes de control y bueno, un poco sintetizan en definiciones que son un poco largas que quedan para la lectura. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la auditoría ambiental? La auditoría ambiental apunta, en definitiva, al desarrollo sostenible, a una mejora del ambiente y una mejora de la vida de la ciudadanía. Sin más, les agradecemos al Ministerio de Ambiente por hacernos parte de esta instancia formativa. Quedamos a disposición con nuestros correos a partir de las dudas que puedan tener. En cualquier momento nos pueden escribir. Quedamos en contacto y les agradecemos. Muchas gracias.